Pocos hemos querido hablar de esto, o pocos incluso se atreven a hablar de la situación que está pasando en la Iglesia Católica y de lo que nos prevé el futuro. Muy probablemente, ojo con esto digo, muy probablemente, y digo probablemente porque ojalá y no nos pasara, ojalá y esto nunca llegara. Pero estamos a punto de enfrentar o a punto de presenciar un cambio de dogmas en la Iglesia Católica, un cambio terrible en los mandamientos de la Iglesia Católica, todo un cambio de Dios a quien se adora en la Iglesia Católica. Lo están anunciando los cardenales de una forma indirecta, de una forma muy sutil. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Una de las cosas que nos debe de sacar, bueno, uno de los puntos o una de las tabletas de salvación que nos va a servir a nosotros los católicos, sin duda alguna, es y será siempre la claridad. El hablar claro y fuerte, el hablar firme, el hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua, el dar una señal muy contundente para que los católicos que gusten la quieran seguir adelante y los que no, estén conscientes de que ya se les dijo y ellos decidieron ir por otro camino. Estamos hablando de los dogmas a los que vamos a presenciar en muy poco tiempo los católicos, y eso se puede dejar ver en ese proceso sinodal que va avanzando y que sin duda alguna nos lleva, por decirlo de una forma educada, sin ataques viscerales, nos lleva a un alejamiento de Jesucristo y a un acercamiento al anticristo. Nos lleva a un paganismo en la Iglesia Católica y a un alejamiento de lo sacro. Nos lleva a ser serviles del anticristo del nuevo orden mundial y a dejar a un lado al libertador por excelencia, que es Jesucristo. Así de claro, así de simple. Los cardenales están dispuestos a eso y muchos lo están promoviendo. En este caso te vamos a mostrar esta información de este cardenal que tenemos aquí en pantalla. Él ha justificado y ha dicho todos los dogmas que van a crecer en la Iglesia Católica. El cardenal es Schönborn, que él ve legítimo los cambios, los movimientos y los nuevos dogmas del cambio climático, a los cuales el Papa Francisco es muy simpático de ello y a los cuales ha sumergido a la Iglesia en una terrible oscuridad, mis queridos hermanos en Cristo, sin precedentes. La Iglesia Católica ya no sigue en estos momentos a Jesucristo, en cuanto a muchos jerarcas de la iglesia están disfrazando a Jesucristo con la Pachamama, con el calentamiento climático, con la Agenda 2030 o con los proyectos oscuros del nuevo orden mundial. Por ejemplo, tenemos a este cardenal que dice unas palabras muy terribles y usted analícelas y júzguelas por usted mismo. Por ejemplo, los que arrojan sopa a obras de arte, los que bloquean las carreteras en hora de tráfico, los que se pegan a las paredes, calzados, bueno, los que hacen cualquier tipo de desmanes, incluso en cualquier tipo de desórdenes en las catedrales, los que hacen todo este tipo de vandalismo en ciertas manifestaciones. Según el cardenal, él los comprende y los ve que son legítimos sus movimientos, sus protestas. Quizás sus métodos, dice el cardenal, no sean los más adecuados, o los sí, opina así el cardenal de forma directa en declaraciones que ha hecho en medios de comunicación. Pero dice el cardenal, pero el hecho de que los ecologistas señalen que sus preocupaciones afectan a todos es completamente legítimo, según el sucesor de los apóstoles. Comprendo, dice este prelado, comprendo plenamente a quienes están extremadamente preocupados y me sorprende lo insensibles que todavía somos en este tema, asegura el cardenal. Los viejos ya no lo vamos a experimentar, pero los chicos tendrán que vivir con eso. ¿Con qué tendrán que vivir los chicos? Exactamente, el cardenal no lo especifica. A lo que parece se trata de un nuevo dogma que se está introduciendo en la Iglesia Católica. Un dogma al cual el Papa Francisco acoge con mucha emoción, al igual que este prelado. A juzgar por los documentos preparatorios del Sínodo de la Sinodalidad, el sacerdocio femenino es un dogma que va a venir en la Iglesia Católica. La licitud de los actos intrínsecamente desordenados
en la Iglesia Católica a nivel sexual va a venir, el celibato sacerdotal destruido, son cuestiones debatibles en el seno de la Iglesia Católica, objeto del diálogo supuestamente, de atenta escucha. No así, en cambio, el cambio climático, la cumbre de la multitud de pecados, cómo imponer el encubrimiento de los pecados, cómo imponer el resto de la comunidad, las ideas más extremas. ¿Quién duda de que estos van a ser dogmas de la Iglesia Católica? Bueno, queridos hermanos en Cristo, el cardenal está dando señales de humo muy atentas o muy importantes. Está diciendo prácticamente que va a haber un cambio. El cardenal está apoyando todos los movimientos habidos y por haber que nos impulsen supuestamente a un cambio. Que somos insensibles con ese tipo de argumentos. Insensibles a la ecología, insensibles a la Pachamama, insensibles al cambio climático, insensibles a juntar botellas, insensibles al desarrollo sustentable, insensibles a la Agenda 2030, insensibles al nuevo orden mundial, al desarrollo de las sociedades, de las culturas, a la paz mundial, en fin. Con estas artimañas de insensibles, falta de amor, falta de misericordia, falta de compañerismo, falta de la fraternidad universal, nos van a querer amordazar a todos los que estamos defendiendo la sana doctrina. Ahí se van colando nuevas ideologías, nueva forma de pensar, nueva forma de concebir la naturaleza, nueva forma de concebir a Dios, y por lo tanto caemos en una perversión muy sutil, donde el pecado deja de ser pecado y se convierte en una virtud. El no fornicarás, cometerás adulterio, el serle fiel solamente a Jesucristo, a Dios, ya no son tan importantes en la Iglesia Católica. Con que tú juntes botellas, con que tú sirvas a la Pachamama, con que tú aceptes la fraternidad universal, ya con eso te canonizan, ya es suficiente, no ocupas más. Así están las nuevas ideas de la Iglesia Católica, que está adoptando, no por ella sola, no toda la Iglesia Católica completa, no, son los modernistas que están tomando el control de la Iglesia Católica, están acomodando en puestos claves para modificar documentos, para hacer leyes, para modificar constituciones apostólicas. Lo podemos ver, por ejemplo, en los ataques sin igual de la misa tridentina, de la tradición de la Iglesia. Si ustedes se fijan, lo que era propiamente de la Iglesia Católica es la misa tridentina. Eso es un hecho. Propiamente de nosotros, son una misa tradicional, lo que nos dejaron los padres de la Iglesia, y no hay que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que lo que los padres de la Iglesia nos han dejado es lo que está siendo atacado en estos tiempos. Se está atacando lo que los santos dejaron, se está atacando lo que los santos hicieron, están eliminando el legado que nos dejan los santos, están eliminando el legado que nos deja Cristo a través de su sucesión apostólica. Se están metiendo muy sutilmente, troyanamente, por así decirlo, ideas nuevas que ya no son cristianas, que ya no son propiamente o originalmente de Cristo, tienen mezcladas de protestantismo, de masonería, del modernismo, del mundo. El espíritu del mundo está opacando a la Iglesia Católica. Tú puedes decir, ¿qué te basas para decir esto? Desde Pablo VI lo ha venido advirtiendo, León XIII lo advirtió, la Santísima Virgen también lo advirtió, varios lo han advertido, santos de la Iglesia Católica, hace ratito la Reina del Cielo lo advirtió, San Pío, el Padre Pío también lo advirtió, desgraciados sacerdotes, curas, cardenales, obispos, que abandonan o le pagan a Jesús entregándose a la masonería. Son palabras de santos, son palabras de hombres de Dios. Entonces, esos cardenales están de una forma u otra tratándonos de dar una voz de alerta, una voz de alarma. El cardenal, claro que es modernista, lo hace de una forma burlesca, abrir la iglesia, porque ellos saben que les queda poco tiempo. A Lucifer le queda poco tiempo, no se engañen. Lucifer va a ser derrotado por Jesucristo, pero le queda poco tiempo. Tiempo que le queda a Lucifer, él está aprovechando para llevarse el mayor número de almas posible. Quiero dejar claro aquí, la iglesia la va a restaurar Jesucristo, pero lo que nos debe dar tristeza no es que Jesucristo restaure la iglesia, él lo prometió. Lo que nos debe dar tristeza es que muchas almas serán, o en este caso los que lo sigan, yo lo sigo, que serán condenados.
Eso sí, es importante y da tristeza ver estas cosas. Serán condenados. Muchos son que se van a ir al infierno o en este caso, todo el que lo siga, se va a decir, si yo lo sigo, también yo voy a ir para allá. Pero es importante que tú sepas bien las cosas para que veas de dónde viene la cuestión. Me están diciendo la verdad que yo no quise escuchar y ahora voy a pagar las consecuencias. El cardenal está advirtiendo de que lo que nosotros hemos dicho en los medios, en otros canales, en el canal de Jesús Nazareno 2020, aquí es verdad. Hay una maña sinodal, hay una fraude sinodal que nos van a llevar es llevarnos a otros pastos, donde el pastor es el demonio, donde el callado lo trae el demonio, lo cambian por el yelgo, y donde el destino final no es el paraíso, sino el mismo infierno. Muy atentos, mis hermanos, muy atentos, porque ahorita va a ser más castigo, más delito, que tires una botellita en la calle a que cometas adulterio en la Iglesia Católica. No digamos los gobiernos que están perfilando todos haciendo acuerdos para el nuevo orden mundial. No, estamos hablando de la Iglesia. Los gobiernos sabemos que por ahí le van a tirar. Obvio, tienen que obedecer a los soberanos poderosos en la tierra. Pero estamos hablando dentro de la Iglesia Católica. Eso es lo grave, querido hermano en Cristo. Tienes que estar muy atento para que tomes tu lugar, tomes tu posición, porque la batalla apenas comienza.